Biblia esta tarde. Los que trajeron Biblia pueden leer conmigo, los que no, escuchen la lectura de la palabra del Señor. Y quisiéramos leer en el capítulo número 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dice la Escritura: capítulo número 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Versículo número 33. Y antes de leer el versículo 33, quisiera también leer el versículo del mismo capítulo 16, versículo 18. Y dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo: Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora leemos el capítulo número 16, verso 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Amén. Esta porción de la Biblia que hemos leído esta tarde es una de las porciones de la Biblia que habla sobre el misterioso plan de Dios para llevar a la vida del hombre, voy a decir esto, la estabilidad, el gozo, la libertad, la victoria, que de otra manera el hombre es incapaz de encontrar. En esta porción de la Biblia se habla sobre el misterioso plan de Dios para traer estabilidad a la vida del hombre. ¿Lo quieren repetir conmigo? El misterioso plan de Dios para traer estabilidad a la vida humana. ¿Son humanos ustedes? A veces se nos va un poco la onda y no parecemos muy humanos durante todo nuestro recorrido. Hay quienes se dicen: vos sos un salvaje, hermano. Porque a veces se le va, de una vez parece, se les va lo que pudiera ser respecto a la vida humana. La vida humana es la corona de la creación de Dios. Es decir, que lo máximo que Dios hizo fue al ser humano. Lo máximo que Dios hizo fue al ser humano. Dice la Biblia que hizo las estrellas, separó las aguas de las aguas en el libro de Génesis. Hizo una serie de maravillas. Pero al final de su creación, al final de toda su creación, el Señor hizo al hombre. Y cuando hizo al hombre, hizo también a la mujer. De tal manera que la corona de la creación de Dios es el ser humano. Sin embargo, el ser humano se precipitó a una serie de situaciones que quizás jamás debió haberse precipitado.
La vida del hombre después de la creación de Dios, de la perfección de la creación de Dios. El hombre se precipitó en una serie de actividades que deshonraron a Dios, deshonraron el plan de Dios, y el hombre se vio envuelto en una serie de situaciones vergonzosas. Es posible que alguna vez hayan ustedes oído o leído algo con respecto a la posición del hombre. O sea, hasta dónde el hombre descendió después de que Dios lo había creado. Dios creó al hombre como la corona de su creación. ¿Han oído quizás ustedes que dice, cuando Dios hizo al hombre, los hizo varón y hembra? Y luego dice, y a semejanza de Dios los hizo. Es decir, que los hizo casi como dioses. Nos hizo casi como dioses. Pero después de transcurrido el tiempo, el hombre descendió a situaciones que la misma Biblia registra, situaciones vergonzosas. No sé si han leído alguna vez algunas porciones de la Biblia en el Antiguo Testamento, en posiciones a las cuales el hombre llegó después de haber estado en el huerto del Edén, ya después de haberse dicho de él que fue creado conforme a la imagen de Dios. No sé si han leído algo o si recuerdan alguno de esos momentos. Pero uno de los momentos quizás cercanos, cuando el Señor los expulsó del Edén, del huerto, que habían tenido una posición gloriosa, y luego empieza su recorrido el hombre, encontramos a un Caín que mata a su hermano Abel. Es decir, que después de tener una posición de pureza, de santidad, de perfección, de estabilidad, desciende el hombre a crearse o a formarse en un asesino. Ya sabían ustedes que hay asesinos en esta tierra, ¿verdad que sí? Pero no es solo la posición que el hombre ha adoptado. El hombre se ha metido en celos, se ha metido en asesinatos, se ha metido en secuestros, se ha metido con demonios, se ha metido en una serie de situaciones sexuales vergonzosas. No sé si han oído ustedes algo sobre los antediluvianos. Digo los antediluvianos, es decir, los que estaban antes del diluvio. Dice la Biblia que los designios, o sea, todos los pensamientos del hombre eran de continuo solamente, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién recuerda? El mal. Después de que el hombre había sido creado como la corona de Dios y a semejanza de Dios, desciende para convertirse en un asesino. Después desciende para convertirse, ¿en qué les dije? En un ser que de continuo solamente piensa el mal. De tal manera que la Biblia dice, cuando registra esos momentos del diluvio o previos al diluvio, que los hombres estaban viviendo una deformación moral. Dice la Biblia que hermanos, habían una serie de situaciones en donde los hombres estaban decididos a conquistar el mundo material. Y luego también dice la Biblia que se casaban y se daban en casamiento, significando con esto que había una moral que se había botado por los suelos. Esa era la condición del hombre después de que Dios lo había creado a su imagen y semejanza. Es decir, que uno puede haber estado en la misma, hermano, creación de Dios, o en el mismo molde de Dios, y después descender hasta convertirse en un ser despreciable. ¿Ustedes qué creen que es esta civilización? ¿Apreciable o despreciable a los ojos de Dios? Es posible que nosotros tengamos nuestro propio testimonio u opinión respecto a lo que son los hombres. Pero queridos amigos y hermanos, aquí encontramos que Dios creó al hombre en una posición de gloria, y él empezó y se convirtió en asesino. Luego se convirtió en una persona inmoral completamente, y en una persona o en unas personas totalmente entregadas a la vida temporal y material. La Biblia señala, tal vez, si recuerdan también esa experiencia, del libro del Génesis también, donde se habla de Sodoma y de Gomorra. ¿Cuántos recuerdan Sodoma y Gomorra? ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Gracias.
La Biblia dice que en Sodoma y Gomorra no había ni un justo. Después de haber sido la corona de la creación de Dios, había descendido el hombre hasta llegar a Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes recuerdan una de las características de Sodoma y Gomorra? ¿Quién la recuerda? Óigame bien aquí al frente. ¿Quién recuerda alguna de las características de Sodoma y Gomorra? La inmoralidad, igual, la inmoralidad. Por si no lo saben, les voy a contar que cuando se habla de sodomía, ¿saben qué es sodomía? Sodomía se dice por Sodoma. Pero ¿saben por qué se dice sodomía? ¿Y qué quiere decir sodomía? Quiere decir homosexualismo o lesbianismo. Y cuando se habla de Sodoma, se habla de sodomía. Pero vuelve el punto central, que el hombre fue creado a imagen de Dios. Pero luego se convierte en un asesino. Luego se convierte en un inmoral y materialista. Y luego se convierte en lo peor. Como dice Romanos, cambiaron el uso natural de la mujer y se encendieron hombres con hombres en pasiones vergonzosas, obteniendo la retribución en sus mismos cuerpos. Es decir, que el hombre llegó a lo más bajo. Si nosotros seguimos analizando toda la Biblia y la posición del hombre después de su creación gloriosa, hasta dónde llegó y hasta dónde se sumergió, ¿saben a qué es similar esto? ¿Saben a qué es similar? Es similar a la muerte de Lázaro. Que Lázaro primero se enfermó, luego se murió y luego estuvo 4 días en la sepultura. Es decir, que se fue pudriendo, engusanando. ¿Y saben algo? Si el Hijo del Hombre no llega a la tumba y frente a la tumba de Lázaro jamás hubiese vuelto a la vida. La vida del hombre es así. Fue creado, hermanos, en una posición extraordinaria. Y fue descendiendo igual como Lot, que vivía en una posición de gloria y fue poniendo sus tiendas poco a poco hasta que llegó a Sodoma, dice la Biblia. Nadie de nosotros descendió de golpe hasta donde está. Nadie de nosotros se convierte de la noche a la mañana en un malvado. La maldad que genera el mundo y que vive el mundo es producto, hermanos, de un largo caminar, histórico caminar, que lo ha llevado, como dije, a mostrar la fase más horrible del ser humano. Solo voy a terminar con otra para leer la porción que leímos y terminamos. Así siguen gritando y silbando. Porque eso es más fácil. Pero noten ustedes cómo la degeneración. ¿Cuál fue la primera degeneración? ¿Cuál fue la primera degeneración del hombre? ¿Se convirtió en qué? En asesino. La Biblia en el Nuevo Testamento dice que aquel que hermanos le dice a su hermano necio, ya se convierte en asesino. Es decir, que ahí todavía no ha matado, pero es asesino. Se convirtió el hombre en asesino. Después, ¿hacia dónde se dirigió? A la inmoralidad en los días del diluvio. Al materialismo y a la inmoralidad. ¿Y qué más? Después, ¿qué hallamos? ¿A dónde se dirigió el hombre? Se les olvidó a Sodoma y Gomorra, a la sodomía. Pervirtieron su sexo, así como muchos hombres que parecen mujeres. Tengan cuidado, jovencitos, de no parecer mujeres, y mujeres de no parecer hombres. Porque hay jovencitos que ya quieren ser como mujeres. Mujercitas parecen más bien cuando hablan, en lugar de ser hombres como Dios los creó. Y luego mujeres que quieren ser como hombres. Es perversión y es degeneración de la raza. Después de ser sodomitas, ¿hacia dónde se dirige la humanidad? Es posible que esté regado en toda la Biblia
la descomposición del hombre, como dije, Lázaro murió y se fue pudriendo y pudriendo y pudriendo y pudriendo hasta llegar a ser lo peor. Cuando la Biblia señala, el capítulo que leímos, menciona algunas otras deformaciones de la vida humana. Dos más y termino. Una de ellas, que se menciona aquí, como se menciona en los evangelios también, es una perversión en donde se le abrió la puerta a Satanás. Se le abrió la puerta al diablo y las vidas de los hombres fueron poseídas por Satanás. Después de estar en el huerto de Dios, desciende a convertirse en un asesino, conviértese en un inmoral y materialista, se convierte en un sodomita y se convierte en un endemoniado y poseso del diablo. Queridos hermanos que han habido en el globo, encontrarán situaciones increíbles. Y eso registra en parte esta porción también de la Escritura. ¡Joven! Una joven que está poseída por el diablo. No se crean que para estar poseído el diablo hay que ser un brujo o hay que volar en escoba para ser poseído. Aquí la Biblia registra que una joven era poseída del demonio. Una joven era poseída del demonio. Porque es la posición hasta donde el hombre llega después de haber sido la corona de la creación de Dios. La corona de la creación de Dios, el ser humano, descendió y descendió y descendió hasta ser un instrumento en las manos del diablo. ¿Está oyendo? Hasta llegar a ser un instrumento en las manos de Satanás. El hombre descendió desde la posición donde Dios lo colocó. No les quiero preguntar a ustedes si ustedes son instrumento de Dios o instrumento del diablo. No se los quiero preguntar. Pero en toda la raza donde nosotros vivimos, el hombre se ha degradado, le guste o no le guste. Y aunque se ponga corbata y se ponga traje y parezca decente por fuera, el hombre se ha degradado a los niveles donde el diablo ha tomado dominio y autoridad sobre él. Y aunque parezcan las cosas a veces bonitas por fuera, por dentro son, como el Señor dijo, sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro hay osamenta y carroña. Y esta civilización tiene muchas luces el día de hoy. Esta civilización tiene mucho colorido y mucha apariencia el día de hoy. Pero toda esa apariencia y todo ese colorido es falso. Porque la degradación del hombre, desde los días que Dios lo puso en el huerto, ha continuado, y ha continuado, y ha continuado. Hoy hay más homosexuales y prostitutas que nunca en la historia. Hoy hay más ladrones y sinvergüenzas que nunca en la historia. Hoy hay más asesinos que nunca en la historia. Hoy hay más secuestradores que nunca en la historia. Quiere decir que la humanidad no se ha compuesto. El brillo pareciera decirnos a nosotros que las cosas van bien, pero las cosas no están bien, queridos hermanos. Las cosas están graves. Les voy a decir algo. Hace como un mes en California, ahí donde todos se quieren ir, o donde quizás sus papás viven, aprobaron que se casara hombre con hombre y aprobaron que se casara mujer con mujer. El Senado lo aprobó. Ahora estaba, hermano, la noticia que yo oí, que estaba en las manos del gobernador del estado, vetar la ley, o sea, anular la ley o aprobarla. Pero todos aprobaron que lo hicieran. ¿Qué es eso? Dígame qué es. Dígame si eso no es sodomía. Dígame si eso no es degradación. Eso se llama degradación del ser humano. El último eslabón, para no mencionarle toda la lacra que es el hombre y toda la degeneración que lo caracteriza, lo último es lo que mencionamos ahora, poseso o poseído por Satanás, donde el joven o donde el hombre ya no es él, sino le abrió a Satanás y Satanás hace atrocidades a través de él. Y el último detalle que leímos en el capítulo 16, que viene también a señalar la degradación del hombre, es un personaje que tiene violencia en su alma.
Dice la Biblia que Él mismo en el versículo 33 les lavó las heridas que Él les había causado a Pablo y a Silas. La violencia y el odio. ¿Cuántos de ustedes se han peleado alguna vez? ¿No van a levantar la mano? ¿Se han peleado alguna vez? Gracias, hermanos, por su honestidad. Los que no la levantaron nunca se han peleado. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Siguen enojados? ¿Son enojados? ¿Todavía son enojados? Les voy a dar un consejo esta tarde. Acepten a Jesús como su Salvador. Y vivan en una comunión del Espíritu Santo. Y nunca más volverán a ser gente de esa degradada. El último eslabón en la degradación que menciono, aunque el orden no importa, es un hombre, el carcelero de Filipo, que era un personaje violento, era un torturador, era una persona que no tenía escrúpulos o valores dentro de su ser, sino que él atentaba contra cualquiera, él hería a cualquiera. Yo he visto jóvenes responderle a su padre o a su madre: ¡ah, no se meta conmigo! Si tuvieran un revólver, un cuchillo, se lo matarían al papá. Es decir, que tienen tanto odio en su alma. Pero es una de las fases de la degradación humana, de tener odio y rencor en el corazón y en el alma. ¿Cuántas de esas situaciones nosotros no hemos vivido? Hemos sido violentos en algún momento de nuestra vida y lo atestiguamos. Hemos quizás tenido alguna influencia del diablo para actuar en algún momento. Chismosos, mentirosos, detractores. Detractores quiere decir que difaman, que hablan cosas que no son de otra persona. ¿Usted alguna vez ha hablado cosas de otra persona que no debe de hablar? ¿Sí o no? Entonces es parte de la degradación del ser humano. Violentos, posesos del demonio, acciones que no se pueden controlar. Hay una serie de personas que están en Mariona y en el penal allá de mujeres por el Boulevard del Ejército, que ellos mismos dicen: no sé por qué hice lo que hice. En un momento me sentí poseído y maté a la persona o hice aquello otro. Es parte de la posesión del diablo y de la degradación del ser humano hasta llegar a ser cero, nada. No vale nada el ser humano. Pero alégrense por esto que les voy a decir ahora. Primero, solo un resumen. ¿Dónde nos creó Dios? ¿En qué estado? De perfección, semejantes a Él. Digan gloria a Dios por eso. Ahora, ¿a dónde se degradó el ser? ¿Hasta dónde? Empezó en el asesinato, en la inmoralidad, el materialismo, y luego en la sodomía, y luego en la posesión demoníaca, y luego termina en un ser indómito que no puede ser controlable. Ahora, cuando uno ve esa fotografía del ser humano, bendita sea la misericordia de Dios. La Biblia dice, oigan esto que dice la Biblia, y espero que se regocijen en esa parte que voy a mencionar de la Escritura, que dice, este libro sagrado dice: y aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios envió a su Hijo a la tierra para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga la vida eterna. Ahora sí, los silbatos, ¿dónde están? ¿Se los tragaron o qué? Se los tragaron. Sí, porque solo para un momentito, para hacer bulla les gusta. Y cuando deben de hacerla, no la hacen. El Señor nos amó, que aún estando nosotros degradados totalmente,
envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¡Aleluya! Les tuve que decir que sacaran los gorgoritos, si no, no hubiesen hecho nada. Porque quizás el diablo los tiene atados en alguna circunstancia de su vida. Sin embargo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Suenen los pitos, pues. ¡Ah! Aplaudan, griten. Aleluya, aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Y oigan esto, y con esto termino. Este capítulo 16 habla ¿de qué les dije que les iba a hablar? ¿Alguien se acuerda? Yo sí me acuerdo. ¿Alguien de ustedes se acuerda? Sí, correcto, del misterioso plan de Dios para estabilizar la vida humana. ¿Y por qué digo estabilizar la vida humana? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque se desestabilizó. Entonces el Hijo de Dios vino para levantar lo que estaba perdido, encontrar y salvar lo que se había contaminado, liberar lo que se había confundido. Gloria sea al Hijo de Dios para siempre. En otras palabras, a los asesinos, hacerlos gente honesta, a los sodomitas, regenerarlos, a las prostitutas, regenerarlos, a los ladrones y lo que sea, estabilizarlos en una vida totalmente nueva. Pero oigan esto es lo maravilloso de este capítulo 16, que el apóstol Pablo no iba a Filipo, donde estaba esta jovencita endemoniada, ni tampoco iba en busca de este carcelero que era un tipo violento. Él iba para otro lado. Pero fue Dios quien dice la Biblia que le dio una visión. Digan visión. Dios le dio una visión a aquel hombre llamado Pablo. Y le dijo: Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Porque nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestra liberación obedece a un plan misterioso que ese Dios de amor y de misericordia muestra para la vida de los hombres. ¡Gloria a Dios! No somos salvos, no hemos sido liberados, ni seremos liberados de la degradación humana por causa de la educación, o por causa de nuestros esfuerzos, o por causa de nuestra moralidad. ¿Saben algo? Nada de lo que haga el hombre lo puede estabilizar de nuevo. Si lo meten preso a alguien porque cometió algún delito, ¿saben qué le pasa en la cárcel? Se hace peor. Si lo forman educacionalmente en un colegio, en una universidad, se termina siendo ateo. Si la mamá lo cuida mucho, se hace sodomita. De tal manera que ningún trato de los hombres puede estabilizar la vida de los hombres. Pero hay un Dios en los cielos que puede hacer la obra que los hombres no pueden hacer. ¡Aleluya! 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 Hay un Dios en los cielos que puede hacer lo que los hombres no pueden hacer. Solo Él puede resucitar los muertos. Solo Él puede limpiar al enfermo. Solo Él puede perdonar los pecados.
solo Él puede regenerar la vida de los hombres. El plan fue de Dios. Le dijo a Pablo: Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando Pablo llegó porque el Señor lo enviaba. Y cuando la muchacha endemoniada vio a Pablo y a Silas, oigan esto, hermanitos, y voy a terminar ahora. Lo último, 2 minutos más, aguanten más, pero mírenme aquí, no vuelvan a ver para otro lado. ¿Saben algo? Cuando la muchacha esta vio a Pablo y a Silas, como estaba endemoniada, y no quería darse color de que estaba endemoniada, no quería darse color de que estaba perdida, sino que quiso hacerse como que ella también entraba en la sintonía de Pablo. Entonces la endemoniada reconoció por el demonio que tenía que Pablo era siervo de Dios. Entonces empezó a gritar: estos son siervos de Dios que os anuncian el camino de salvación. Estos son siervos de Dios que os anuncian el camino de salvación. Pablo no aceptó halagos del diablo. Ustedes, jovencitas, no acepten halagos del diablo tampoco. Y ustedes, jóvenes, no acepten halagos del diablo tampoco. Porque cuando uno acepta halagos del diablo, uno cae en la trampa del diablo, porque el diablo es adulador. Que el Señor lo reprenda. Sí, hay un dicho que dice: dígale a una mujer que es linda una vez, y el diablo se lo va a repetir 10,000 veces. Dígale a alguien: qué interesante es usted. Una vez le dijo, y el diablo se lo repite docenas de veces, hasta marearlo y hacerlo caer. Lo que la Biblia señala es que Pablo se cansó de aquella muchacha. Pablo se cansó de oír que aquella muchacha hablaba lo que hablaba, porque Pablo por el Espíritu discernió que el problema que había ahí en Filipo, en esa ciudad de Macedonia, era que los demonios estaban poseyendo las vidas. Y entonces, como él había llegado en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Señor, había llegado, no había llegado sino estabilizar la vida de aquella gente. Misteriosamente una visión había llegado a Pablo. Pablo se mueve hacia aquel lugar y echa fuera el espíritu que perturbaba la vida de aquella joven. Y le dijo: espíritu, sal fuera. Espíritu, salga fuera. Espíritu de adivinación, sal fuera. Y aquella muchacha fue sacudida y volvió en sí. Bien, gloria a Dios por eso. Porque solo el poder del Evangelio puede hacernos volver en sí. Solo el poder misterioso del Evangelio puede estabilizarnos. Solo el glorioso poder del Evangelio puede hacer la vida nueva por completo. No importa lo que el hombre haga, nunca logrará estabilidad hasta que el Hijo de Dios llega. No sé si ustedes, las que ya son casaderas, alguna vez les han dicho, o a los hombres: casate y te vas a estabilizar. Divorciate y te vas a estabilizar. Conseguí un buen trabajo y te vas a estabilizar. No. Si la estabilidad no viene de los hombres, la estabilidad viene de la roca firme que es Cristo, de la roca que pone nuestros pies en un fundamento sólido. De ahí procede nuestra estabilidad. Le dicen a uno: y a ustedes ya váyanse al norte,
O están esperando que los papás que están allá digan: mi hijo, ya te estoy arreglando con el coyote para que te traiga. Aquí sí te vas a estabilizar. Ni allá ni aquí. Nuestra salvación viene de Jehová. El misterioso plan de redención en Cristo es lo que en verdad a nosotros nos estabiliza. A esta joven endemoniada la estabilizó la palabra del evangelio que echó fuera el espíritu. Y cuando y es el último caso, cuando este hombre que era el carcelero de Filipo, dice la Biblia que había azotado a Pablo, Dios misteriosamente, digan misteriosamente, Dios misteriosamente, Dios misteriosamente, Dios misteriosamente, díganlo misteriosamente, Dios misteriosamente. Fue entonces que le dio la liberación a este hombre que era un animal para torturar. ¿Saben qué hizo Dios para convertir a este hombre? ¿Quién se recuerda qué es lo que Dios hizo para convertirlo? ¿Qué fue? Un terremoto. Dios mandó un terremoto para convertir a este hombre y su familia. Oigan, hermanitos, para que el Señor los haya traído a ustedes esta tarde, para que oigan el mensaje, tiene que venir del cielo, porque ustedes por sí solos no hubiesen venido. Es Dios el que los trajo para hacer el milagro que ustedes necesitan en su vida. Porque el plan de Dios es un plan misterioso que lleva al hombre desde el suelo hasta las glorias que jamás el hombre pensó. La Biblia dice que es Él el que hace andar al hombre sobre sus alturas. Después que el misterioso plan de Dios toma cuerpo en la persona de Jesucristo y el mensaje de vida eterna es llevado a los hombres, no importa si es asesino, no importa si es inmoral y materialista, no importa si se volvió sodomita, no importa si ahora ha llegado a tener posesiones del demonio, o no importa si es una persona violenta por completo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El poder del evangelio es capaz de arrancar al hombre, no importa la condición en la cual el hombre se encuentre. Este libro sagrado dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Porque Él es el que estabiliza. El misterioso plan de Dios estabiliza la degradación humana. Por eso es que yo estoy aquí. Yo no estaría aquí si Dios no hubiese intervenido a través del evangelio y del misterioso plan de Dios para mi vida. No estaría en este lugar si no se hubiese llegado y acercado esa gloria para la vida. Todos los que aquí son cristianos deben de saber que el misterioso plan de Dios tuvo que haber llegado a su vida para estabilizarlos y sacarlos de la miseria en la cual también estaban sumidos. Solo voy a terminar con esto. Y llegó Cristo frente a la sepultura de Lázaro. Y cuando estuvo frente a la sepultura, nadie creía que en verdad aquel que estaba engusanado podía restaurarse. Eso es lo que piensan de muchos. Los que piensan mucho de aquellos que están en la cárcel, los que están locos ya a causa de la droga, o que son prostitutas, o que son mentirosos, desgraciados. Alguien puede llegar a pensar que ya no tienen remedio. Pero cuando nadie tiene remedio para los ojos de los hombres, todavía el misterio de la salvación en Cristo tiene poder para operar el milagro que la vida necesita. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Levanten su mano, digan gloria a Dios. Cristo se paró frente a la tumba. Los gusanos hacían su festín
en el cuerpo de Lázaro. Ya hería, ya apestaba, ya los gusanos lo habían devorado, ya se había degradado desde lo sumo hasta lo más bajo y oscuro. Pero ahí llegó la voz del cielo para arrancar al hombre de aquella degradación. Y esa verdad este mismo día vuelve a cumplirse en aquellos que tengan necesidad de ser levantados de cualquier situación en la cual se encuentren. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Y Él puede levantar su vida esta tarde para que nunca más vuelvas atrás, sino que tengas una vida nueva y gloriosa. Yo empecé mi vida cristiana a los 19 años. No les voy a decir exactamente mi edad, pero tenga cerca de 30 años de conocer a Cristo. Y ha sido la experiencia más gloriosa de toda mi existencia. Usted puede experimentar el misterio que experimentaron en Filipo estas personas también. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Levanten sus manos, cierren sus ojos. Aleluya. Vamos a orar, Padre nuestro.